Una vez que hemos hablado de las células procariotas, nos toca seguir hablando de las células eucariotas. Si hablamos de las células eucariotas, decíamos que una de sus características principales es que el núcleo encerraba el material genético, estaba protegido dentro de ese núcleo. Además tenemos un montón de orgánulos que se encargan de hacer cada una de las cosas. Tenemos que decir que derivan de las procariotas, lo hacen mediante un proceso evolutivo de simbiosis, que no nos vamos a centrar en ver cómo es, pero bueno, está ahí. Hablamos de que su estructura interna es mucho más compleja que la estructura interna de una célula procariota, de ahí está el hecho de que sean células más evolucionadas que las procariotas. Bueno, como dije en su momento, deberíamos hablar de qué es ser más evolucionado, pero bueno, sería una discusión más filosófica. También son más grandes que las células procariotas, al contener todos estos orgánulos en un tamaño mayor. Solemos decir que unas 10 veces más grandes, aunque evidentemente estamos metiendo todas las células eucariotas dentro de un saco y vamos a tener diferencia en cuanto a su tamaño. Tienen diversos orgánulos, dependiendo de qué haga esa célula o de para qué sirva, va a tener unos orgánulos más de un tipo de orgánulos o más de otro tipo de orgánulo. Y si hablamos de cómo son a nivel físico, cómo es su forma, esta foto que tenemos ahí es la célula eucariota típica, correspondiera a una célula animal. No obstante, yo creo que nunca he visto una célula eucariota igual que esta, es una célula de libro, que tiene todas las estructuras que tiene una célula de libro. Pero lo normal es que la célula eucariota, por ejemplo, su forma, esté relacionada con su función, de forma que si es una neurona, va a tener una forma estrellada. Si es una célula muscular, va a tener una forma de fibra alargada. Si es una célula epitelial, va a tener una forma de cubo, podemos decir más de rectángulo. Dependiendo siempre de la función que tenga, va a tener una forma relacionada siempre con su función. Pero bueno, en todos los libros siempre el modelo de célula que ponemos suele ser el modelo animal y suele ser esta que estamos viendo en la imagen. Hablaríamos de que tenemos lo primero una membrana plasmática o membrana celular, que como decíamos el otro día había matices entre lo que es una y otra, pero bueno, básicamente para nosotros va a ser lo mismo. Esta membrana plasmática realiza más o menos las mismas funciones que realizaba en la célula procariota, se encarga de envolver a la célula, de definir dos compartimentos, uno interno que va a ser la célula y otro externo. Se encarga de regular el tráfico de sustancias, es decir, cómo se van a intercambiar las sustancias entre el interior celular y el exterior. Es muy importante mantener un contenido celular concreto. Lo que la célula necesita en su interior va a ser algo muy concreto y eso tengo que regularlo. Y tengo que regular qué dejo entrar y qué dejo salir. Evidentemente, por poner un ejemplo, la basura necesito que salga de la célula. Y los nutrientes necesito que entren a la célula. Voy a encontrarme también con un núcleo. El núcleo va a tener dentro su material genético. El material genético está formado por fibras de ADN, veremos un poquito más adelante cómo son exactamente. Tiene una membrana nuclear que es doble y es muy porosa. ¿Por qué va a ser necesario que la membrana nuclear sea porosa? Porque en el interior vamos a tener información genética. Y esa información genética se usa para fabricar proteínas y para controlar la célula. Entonces necesito que esa información de control pueda salir al exterior. Y eso lo hace por todos esos poros que nos vamos a encontrar dentro del núcleo. Como digo, tiene un montón de poros. En la propia imagen podemos ver un montón de agujeritos que serían esos poros nucleares, que además son súper complejos porque se encargan de regular qué entra y sale del núcleo. Y eso es muy importante. Como decía antes, la membrana va a ser doble, para tener como dos membranas, una encima de otra. Luego me voy a encontrar el citoplasma. El citoplasma va a ser todo el contenido celular. Cuando hablamos de citoplasma, hablamos del contenido celular, tanto del líquido que hay dentro de la célula, como de los propios orgánulos. Todo eso junto nos va a formar el citoplasma. Además, el citoplasma tiene una estructura muy importante, que es el citoesqueleto. El citoesqueleto va a ser como un esqueleto. Todo que tenga el prefijo cito quiere decir célula. Ahí viene la citología, esa ciencia que estudia las células. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Que este citoesqueleto mantiene a los orgánulos en su sitio y se encarga de regular por dónde se mueven estos orgánulos o cualquier estructura que tenga en el interior celular. Son un montón de fibras, como líneas. Podríamos decir que son como vías de un tren, serían como vías de un monorraíl, porque está formado por muchas estructuras, entre otras unas que se llaman microtúbulos, que son tubitos, y algunas otras de las que tampoco vamos a hablar. Es importante porque interviene en los movimientos de la célula, interviene en
el orden y dónde están situados los orgánulos, en cómo se van a mover los orgánulos dentro de la célula, interviene también en el proceso de división celular. Otra estructura que nos vamos a encontrar va a ser el centrosoma. El centrosoma se encarga de controlar la organización del citoesqueleto. Podríamos decir que si el citoesqueleto es un entramado de fibras o de vías de un monorraíl, podríamos decir que el centrosoma es como la estación central, es de donde parten todos. Se suele situar en una zona cercana al núcleo. Se encarga de la división celular y está formado por centriolos. Vale, los centriolos serían esos dos tubitos que vemos en la imagen. Los centriolos solo están presentes en las células animales. Pero el centrosoma como tal, que el centrosoma lo llevamos al centro organizador del citoesqueleto, nos lo podemos encontrar también en células vegetales. Pero el centrosoma en células vegetales es una región amorfa, que no está definida por una pareja de centriolos. Otra estructura que vamos a encontrar muy importante son los ribosomas. Los ribosomas, como hemos dicho cuando hablábamos de las células procariotas, están presentes tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. A nivel estructural tienen pequeñas diferencias que no vamos a estudiar este año, vamos a tomar como si fuesen iguales, pero a nivel funcional hacen lo mismo. La función de un ribosoma es la síntesis de proteínas, es decir, fabricar proteínas. De eso se encargan. Son muy pequeñitos, están formadas por fibras de ARN, son muy pequeñitas, por eso no tenemos foto como tal de los ribosomas. Y como decía, se encargan de sintetizar proteínas. Esto sería un modelo en 3D de cómo esas fibras de ARN y proteínas, podemos llamarlas a veces ribonucleoproteínas, forman un entramado que sería el ribosoma. Como veis, esto sería un modelo en 3D diseñado en ordenador. Y esto que vemos aquí es una foto de microscopio electrónico. El microscopio electrónico es un microscopio muy curioso que genera fotos en blanco y negro. Cuando veáis una foto de microscopio electrónico y la veis a color, es mentira. Lo que han hecho ha sido colorearla. Lo que nos vamos a encontrar en un microscopio electrónico es que lo que hacen es disparan electrones. Y estos electrones, hay zonas que son electrodensas, donde el electrón no pasa. Y hay zonas que no son nada electrodensas y los electrones pasan. Y en función de esto voy a ver una imagen en blanco o una imagen en negro. Para que nos entendamos cómo hacer una radiografía. Que la radiografía, lo que pasa o no pasa es la radioactividad. En este caso, lo que pasa o no pasa son los electrones. Y en función de esto me genera imágenes en blanco y negro. Esto lo usamos para ver cosas muy pequeñitas, porque con esto podemos ver pequeñas moléculas. Cosa con el microscopio óptico no podemos ver. Si hacemos una foto de microscopio electrónico del interior de una célula, nos vamos a encontrar con que esto sería el interior celular. Y estos puntitos que vemos por aquí salpicados, que se ven muy pequeñitos, todos estos puntitos que veo por aquí son ribosomas. Lo siguiente que nos encontramos, que está muy relacionado con lo anterior, es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático va a ser un conjunto de sacos que están aplanados y de conductos tubulares que están formados en una estructura que es muy parecida a la membrana celular. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto que vemos por aquí sería el retículo endoplasmático. Todo esto que estamos viendo por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, que lo solemos abreviar como RER, ¿vale? De retículo endoplasmático rugoso, que este tiene ribosomas pegados. En la membrana veo puntitos que están pegados a estas membranas. Estos puntitos pegados serían los ribosomas. Y además, esto es lo que veríamos en la fotografía anterior. Si os dais cuenta, esto es la membrana de retículo endoplasmático rugoso, de ahí viene esta abreviación de RER, y estos puntitos que tengo son los ribosomas que están pegados. Evidentemente, si las funciones de los ribosomas era sintetizar proteínas, las funciones de retículo endoplasmático rugoso va a ser también sintetizar proteínas. Voy a tener ribosomas que están sueltos, libres por el citoplasma, y otros que están pegados al retículo endoplasmático, formando ese retículo endoplasmático rugoso. Cada tipo de ribosomas, los libres o los adheridos al retículo endoplasmático, se encargan de sintetizar un tipo de proteína distinto, pero tampoco nos vamos a meter con eso, eso ya es biología bastante compleja. Y por otro lado tenemos el retículo endoplasmático liso, que este no tiene ribosomas pegados, suele estar más hacia afuera, menos pegado al núcleo. Como veis, el retículo endoplasmático rugoso está pegado al núcleo y el retículo endoplasmático liso está como por fuera.
lo que va a ocurrir es que se encarga de sintetizar lípidos. No solo se encarga de sintetizar lípidos, hace otras funciones, como por ejemplo, también se encarga de metabolizar algunos tóxicos. Hay tóxicos que llegan a la célula y para evitar que sean tóxicos lo que hace el retículo plasmático liso es metabolizarlo, degradarlo. Voy a poner un ejemplo. Todo lo tostado, lo que está tostado, vamos a decir tostado quemado, es tóxico. Eso que es tóxico principalmente porque atraviesa libremente las membranas celulares y podría llegar hasta el núcleo y por lo tanto llegar hasta el material genético, interferir con la duplicación del ADN y por lo tanto lo que podría hacer es hacer que se copie mal y producir una mutación. Todas estas sustancias, antes de llegar al núcleo, pasan por retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático liso lo degrada, lo metaboliza y lo elimina, si puede. Bueno, aquí tenemos una estructura de una imagen en 3D que creo que se ve bastante bien. Lo que va a ocurrir va a ser que tenemos el núcleo, la membrana nuclear, que como he dicho es una doble membrana, veríamos la membrana interna y la membrana externa. Lo que vamos a encontrar después es que esta propia membrana nuclear está pegado al retículo endoplasmático. Lo primero que vamos a encontrar va a ser el retículo endoplasmático rugoso, que tiene los ribosomas adheridos, que serían estos puntitos que veo por aquí. Veis que son un montón de sacos pues, aplanados y que están conectados entre ellos. Y poco a poco, a medida que me alejo del núcleo, me voy a encontrar el retículo endoplasmático liso, que va a ser un retículo endoplasmático, como veis son tubos ya más forma de tubo y son un poquito, podríamos decir, más amorfos de lo que es este retículo endoplasmático rugoso. ¿De qué va a depender que una célula tenga más retículo endoplasmático rugoso o más retículo endoplasmático liso o poco de los dos o mucho de los dos? De la función que tenga esa célula. Si es una célula que su función es sintetizar muchas proteínas, probablemente tenga mucho retículo endoplasmático rugoso. Si tengo una célula que su función es sintetizar muchos lípidos, probablemente tenga más retículo endoplasmático liso. Entonces, la estructura interna de la célula está relacionada con su función. Viendo cómo es una célula por dentro, cómo es su estructura, puedo hacerme una idea de cómo es la historia de esa célula y qué es lo que hace. Ahí vemos dos fotos más de microscopio electrónico. Como os he dicho, yo no voy a preguntar en nada, pero me parece muy interesante que nos familiaricemos con ello. ¿Vale? Aquí veríamos, esto sería el núcleo, el interior celular del núcleo. Aquí tendríamos la doble membrana nuclear y aquí tendríamos el retículo endoplasmático rugoso pegado y el liso un poquito más por aquí. Aquí vemos claramente, fijaros qué bien se ve aquí, el núcleo y el retículo endoplasmático rugoso con esos ribosomas que están pegados, adheridos. También vemos ribosomas libres por ahí. Esto que veo por aquí, por ejemplo, esto que veo por aquí sería el retículo endoplasmático liso. ¿Vale? Que son unos sacos, como veis, tienen una visión más amorfa de lo que tiene esa estructura claramente definida del retículo endoplasmático rugoso. Y el siguiente órgano que vamos a encontrar va a ser el aparato de Golgi. ¿Cómo es? Son un montón de cisternas aplanadas y apiladas una encima de otra, y lo que va a ocurrir va a ser que aquí llegan sustancias de retículo endoplasmático, normalmente de retículo endoplasmático rugoso, pero también del liso, y lo que se encarga de hacer el aparato de Golgi es hacer que madure. Vienen una serie de vesículas, que serían esto que vemos por aquí, y lo que va a hacer el aparato de Golgi es hacerlas madurar, procesarlas, hacerles pequeños cambios. Y una vez que ha hecho esos cambios, lo que van a hacer va a ser salir al exterior. Para que nos hagamos una idea, yo tengo una vesícula que procede de retículo endoplasmático. Depende de si tiene contenido lipídico, tiene contenido de proteínas, pues tendrá un retículo endoplasmático u otro. Son proteínas de rugoso, si son lípidos, del liso. Lo que va a ocurrir con esta vesícula va a ser que va llegando al aparato de Golgi. Lo que hace el aparato de Golgi va pasando por todas estas cisternas, estos serían las cisternas, son estos sacos que están aplanados, va pasando y mientras va pasando va madurando. ¿Qué maduración tiene? La maduración que sufre es una maduración que llamamos glicosidación, que lo que va a ocurrir va a ser que en estos lípidos o en estas proteínas se les ponen unos azúcares. Y luego, una vez que esta vesícula va pasando por este aparato de Golgi, cuando termina de madurar, lo que va a ocurrir va a ser que va a salir al exterior, es secretado fuera del aparato de Golgi. ¿Y dónde va a ir esta vesícula? Pues va a ir donde haga falta. ¿Qué quiero decir con donde haga falta? Pues hay veces que esta vesícula es una vesícula que es para ir al exterior. Imaginaos, por ejemplo, que tiene anticuerpos y tiene que salir al exterior celular. O su función puede ser ir a otro orgánulo, puede formar otra vesícula distinta, como puede ser un lisosoma, que veremos más adelante. Se encarga de lo que se encargue, lo que va a hacer va a ser salir del aparato de Golgi madurada y ya preparada con todo su contenido listo para hacer las funciones que tenga que hacer. Aquí vemos un ejemplo
de lo que haría una vesícula en todo su ciclo. Lo que ocurriría es que la vesícula viene del retículo endoplasmático, es transportada al aparato de Golgi, aquí entra por una de las caras del aparato de Golgi, tienen dos nombres, la cara de entrada se llama cis y la cara de salida trans, no hay que saberlo, va a ir entrando por aparato de Golgi para sufrir una serie de maduraciones y al final sale. Y cuando sale puede tener distintas funciones, puede ir a distintos sitios. En este caso en el dibujo lo que han hecho es una vesícula de secreción, que la función que tiene esta vesícula es salir al exterior y secretar su contenido al exterior. Y puede ser cualquier cosa, puede ser unos anticuerpos, pueden ser unos enzimas digestivos, puede ser un neurotransmisor, cualquier cosa que tenga que ser secretada al exterior.